Saludos mis amigos de Quantum Profe. En este video verás algunos cálculos relacionados a la preparación de disoluciones y también a las diluciones. En esta tarjeta o en la descripción del video encontrarás un enlace que te permitirá ver los videos anteriores de la serie Disoluciones. Así que acompáñame. Una disolución con una concentración deseada se puede preparar a partir de un compuesto con alta pureza, sólido o líquido, o a partir de una disolución ya preparada con anterioridad. Veamos el primer caso. Ejemplo número 1. ¿Cómo preparo una disolución con una concentración molar a partir de un compuesto puro sólido? En este ejemplo se nos pide preparar un volumen de 100 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio que tenga una concentración 2 molar. Realizamos el planteamiento del problema colocando los datos siguiendo las recomendaciones anteriores. Escribir el valor numérico, la unidad y a qué componente de la disolución pertenece o a la misma disolución. Tenemos entonces 100 mililitros de disolución y la molaridad, que en este caso es 2,0 molar. Y ahora la incógnita, ¿pero cómo la reconocemos? En la preparación de una disolución que consta de un sólido disuelto en un líquido con una concentración deseada, la incógnita es los gramos del soluto que se necesita medir en una balanza para poder preparar esa disolución y que tenga la concentración que se requiere. Entonces, ¿cuál fórmula necesitamos utilizar? Obviamente la molaridad, ya que es en esa unidad que se requiere preparar esta disolución. Recordamos entonces que molaridad es igual a moles del soluto entre el volumen en litros de la disolución. Conocemos entonces con anterioridad que si obtenemos los moles, también obtenemos los gramos del soluto. Sin embargo, recuerda que para obtener los moles, lo que realmente se hace es dividir los gramos del soluto entre la masa molar de ese soluto. Representaré la masa molar con esta M que tiene un rabito al final para diferenciarla de la M de molaridad y de molalidad. Recuerda que la masa molar se encuentra en la tabla periódica. Si reemplazamos esta pequeña ecuación que tengo encerrada en este círculo en los moles del soluto de la primera fórmula de molaridad, obtendremos una segunda fórmula de molaridad un poco más expandida que posee los gramos del soluto. Ahora sí podemos despejar los gramos del soluto pasando la masa molar y el volumen de la disolución para multiplicar a la molaridad. Reemplazamos entonces la molaridad, pero recordando que las unidades la colocamos en mol sobre litros para poder cancelar. Buscamos la masa molar del hidróxido de sodio con la ayuda de la tabla periódica y transformamos los 100 mililitros de disolución a litros. Reemplazamos en la fórmula despejada y finalmente obtenemos la masa del soluto en gramos que debemos medir para así obtener la concentración y el volumen deseado. Y ahora, ¿cómo se prepararía esta disolución? Presta mucha atención a estos 4 pasos. Paso 1. Medir los 8,0 gramos de hidróxido de sodio con la ayuda de una balanza. Paso 2. Disolver en un vaso químico los 8 gramos de hidróxido de sodio con la ayuda de una varilla agitadora. Paso 3. Trasvasar el contenido del vaso químico a un matraz volumétrico o aforado. Y el paso 4. Rellenar el matraz volumétrico con agua hasta la marca conocida como aforo. Ejemplo número 2. ¿Cómo preparar una disolución a partir de otra disolución ya preparada? Es decir, diluir a una concentración nueva deseada. Pero antes veamos el concepto de dilución. El proceso de diluir es más común de lo que piensas. Cuando, por ejemplo, una lata de jugo concentrado, la diluyes agregando 3 latas de agua. Al final obtendrás 4 latas de jugo diluido. Podemos decir que al inicio tenemos un volumen de jugo con una concentración más alta, pero al agregar agua, al final tenemos un volumen de jugo mayor, pero con una concentración más diluida. En un laboratorio es similar. Supongamos que tenemos una botella con un volumen de 1 litro con ácido clorhídrico concentrado 12 molar. Como no podemos gastarnos toda la botella, necesitamos extraer un volumen de ácido clorhídrico para poder diluirlo. Ese volumen es trasvasado a otro recipiente al que luego se le agregará agua hasta que sea completamente lleno. Supongamos que ese recipiente es de 250 mililitros. Podemos decir que la disolución inicial tiene una concentración 1 y la disolución final tiene una concentración 2 y un volumen 2. Pensemos que queremos diluir hasta 0,1 molar. Esa sería la concentración 2. Pero ¿cuál entonces crees que es el volumen 1? ¿Crees que es 1 litro? No es así. El volumen 1 es el volumen que se extrajo para diluir.
Y ahora veamos algunos conceptos esenciales en la dilución. Como habíamos dicho anteriormente, cuando se diluye se agrega una cierta cantidad de disolvente que por lo general es agua. Al mezclarse se convierte en una disolución con un nuevo volumen y una nueva concentración. Si hacemos dos fórmulas de molaridad, una para la concentración inicial y otra para la concentración final, obtenemos entonces estas dos ecuaciones. Sin embargo, vemos que la cantidad de partículas no ha cambiado, siguen siendo las mismas. Estas partículas las representamos en moles, así que si igualamos moles iniciales igual moles finales, y despejamos los moles en ambas ecuaciones, podremos igualar molaridad 1 por volumen 1 igual a molaridad 2 por volumen 2. Esta fórmula también aplica a otras unidades de concentración que contemplen en su fórmula el volumen de la disolución. Es por eso que podemos reemplazar la fórmula anterior por concentración 1 volumen 1 igual concentración 2 volumen 2, y así finalmente obtenemos la fórmula de dilución. Y ahora sí, finalmente veamos el ejemplo número 2. En él nos pide describir cómo preparar 250 mililitros de una disolución de sulfato de cobre 0,100 molar a partir de una disolución concentrada 1,0 molar. Lo que tenemos que hacer es identificar los componentes de la fórmula con la redacción del problema. Por ejemplo, aquí dice cómo prepararías 250 mililitros. ¿Cómo se va a preparar entonces? Ese viene siendo el volumen 2. La concentración que se desea preparar viene siendo la concentración 2 o concentración final. Otra forma de reconocerla es que la concentración final es menor que la concentración inicial. La redacción dice a partir de una disolución concentrada 1,00 molar. La palabra a partir significa que esa concentración era la que ya estaba preparada, o sea, la concentración 1. Planteamos el problema colocando estos valores en los datos y nos percatamos que en la incógnita es el volumen inicial o volumen 1, es decir, el volumen que se va a diluir. Escribimos entonces la fórmula de dilución: concentración 1, volumen 1 igual concentración 2 por volumen 2. Reemplazamos entonces estos valores en la fórmula de dilución y finalmente despejamos el volumen 1 o volumen inicial. Realizamos las operaciones y así finalmente obtenemos el volumen que se necesita diluir para preparar la concentración deseada. Y finalmente veamos cómo se prepara en el laboratorio esta dilución. Primero se toma 25 mililitros de una disolución de sulfato de cobre 1,00 molar con la ayuda de una pipeta. La disolución concentrada en la pipeta se agrega a un matraz volumétrico de 250 mililitros. Se diluye con agua hasta que la disolución alcance la marca de aforo en el cuello del matraz y se mezcla para obtener la disolución de sulfato de cobre 2 con la concentración 0,100 molar. Eso fue todo, y si crees que este video te fue de utilidad, no se te olvide suscribirte. Nos vemos en la próxima.